Dado que sí está grabando la clase, es que a veces me pasa que me emociono yo acá hablando con ustedes y no estoy grabando y me toca volver a repetir. Entonces, teniendo en cuenta que sí está grabando el sistema y que sí estamos partiendo, ¿sí? Sí estamos compartiendo la pantalla. Entonces vamos a seguir con la parte de alcalinidad. Miren que aquí comienza lo nuevo y comienza lo bueno porque antes no habíamos hablado de alcalinidad, ¿cierto? Entonces, la alcalinidad es un parámetro físico-químico, más químico que físico, que está relacionado con la presencia de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos en el agua. Entonces, recuerdan que les decía que el agua no solamente tiene hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Tiene otras sustancias. Cuando el agua está cargada de hidróxidos, que son consideradas bases fuertes, bicarbonatos o carbonatos, va a tener una capacidad intrínseca de neutralizar los ácidos que le lleguen al agua, que por alguna circunstancia se contamine con ácidos, ella va a tener una capacidad de neutralizar. Entonces, eso es lo que vamos a medir. ¿Qué capacidad para neutralizar ácidos tiene nuestra agua? ¿Y cómo la medimos? La medimos por la presencia de hidrógenos, carbonatos o bicarbonatos. ¿Cuáles son esos compuestos que puede tener el agua? Pues carbonato de potasio, bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio. Son algunas sustancias que podemos encontrar en el agua, pero las medimos completamente. O sea, una alcalinidad total es una cantidad de carbonatos, bicarbonatos y hidróxidos en el agua. O podemos dividirla como una alcalinidad por bases débiles, que serían carbonatos y bicarbonatos, y por bases fuertes, que es la de hidróxidos. Esta tabla la analizamos luego porque en este documento que nos comparte la plataforma está adelantada. Este es un análisis para dureza. Voy a parar aquí y les voy a mostrar un video donde se analiza, mejor dicho, de cómo se analiza la alcalinidad en laboratorio. Nuevamente les recuerdo. Esta práctica la vamos a hacer en el laboratorio, pero necesito que ustedes se vayan familiarizando con qué hacemos, cómo y por qué. Entonces le vamos a poner cuidado a esta laboratorista de una universidad para que nos cuente cómo está haciendo la alcalinidad y voy a ir haciéndoles comentarios dentro del video. Esta es la clase de química ambiental y la práctica que desarrollaremos el día de hoy es la determinación de alcalinidad. La alcalinidad es un parámetro muy importante desarrollado en la evaluación de las prácticas de determinación de calidad del agua. Es uno de los parámetros más importantes porque determina la posibilidad de existencia de ciertos organismos vivos dentro de ella. También nos sugiere la presencia de componentes básicos. Recordemos que las bases se clasifican en bases fuertes y bases débiles, y estas nos proporcionarán mayor o menor cantidad de iones hidroxilo, pero también nos permitirá mantener el valor de pH. El día de hoy, la práctica se desarrollará mediante el procedimiento de titulación con adición de indicadores que cambian de color. Primer concepto. La alcalinidad, por lo general, se determina a partir de un proceso que se llama titulación y que ustedes ya conocen y lo hacen a diario porque ustedes determinan cloro libre o cloro residual en el agua a través de titulación. O sea, es lo mismo. A través de un proceso de titulación vamos a determinar qué cantidad, en este caso ya no de cloro, sino de carbonatos, bicarbonatos y hidróxidos, tiene el agua. Este ejemplo, que es el primero que les voy a mostrar, es una titulación utilizando indicadores de color. ¿Qué quiere decir? Que hay unas sustancias químicas que cambian de color dependiendo del pH. Podemos ver en las diapositivas que la alcalinidad se define como la capacidad que tiene un agua para neutralizar ácidos que puedan ingresar dentro de ella. Esta neutralización se realiza mediante el contenido de bases fuertes, que son por lo general presentes a valores de pH por encima de 10, y también la presencia de carbonatos y bicarbonatos considerados como bases débiles. La adición de ácidos y las bases presentes dentro del agua permitirán la formación de sal y de agua, más agua adicionada por la reacción química, y esto permite la neutralización de las soluciones. Bueno, ¿qué dijo allí? Resulta que si nosotros tenemos un agua muy alcalina, o sea, un agua que contiene alcalinidad, va a tener una capacidad grande de neutralizar
ácidos. ¿Qué quiere decir neutralizar? Neutralizar es un proceso mediante el cual un ácido se une con una base hasta que llega al punto en que se vuelve neutro, o sea, ya no es ni ácido ni es básico, es neutro. En ese punto, justo en ese punto se forma una sal, porque la cantidad de sustancias ácidas disponibles que entran al agua se neutralizan con la cantidad de hidróxidos o de bicarbonatos o carbonatos que tenga el agua, que es nuestra alcalinidad, y en ese punto se neutraliza y se forma una sal. Entonces, si ven la relación con el pH, cuando la muestra es ácida, pues va a tener un pH inferior a 7. Cuando la muestra es básica, va a tener un pH superior a 7. Pero cuando estamos hablando de neutralidad, entonces vamos a tener un pH similar al un pH neutro. En este punto vamos a comenzar a ver esto con los cambios de pH identificados por una sustancia química que cambia de color. Pero luego vamos a ver a qué pH exacto podemos identificar cuándo se acabaron los hidróxidos y cuándo siguen funcionando los carbonatos y bicarbonatos en el agua. Conclusión. En este punto vamos a identificar esa neutralización o esa formación de sales solamente con el uso de sustancias que cambian el color. Luego lo vamos a ver de una forma más exacta y más estricta, que es utilizando un que es, por cierto, como lo hacen en empresas públicas. En esta gráfica podemos detallar que la alcalinidad no es un parámetro idéntico al pH. En muchas ocasiones, la alcalinidad y la acidez, que es otro parámetro relacionado, se confunden con el pH y lo podemos distinguir por esta gráfica. La alcalinidad, de hecho, empieza a valores desde 4, porque a valores de 4 empieza la existencia o se empieza a tener allí presencia de los iones bicarbonato. Los iones bicarbonato pueden considerarse como bases débiles. Aquí tenemos las flechas que van apareciendo, van ascendiendo por esta gráfica. La mayor concentración de iones bicarbonato se presenta a un pH de 8 y a partir de este pH también empieza a encontrarse los iones carbonato. Las bases fuertes toman valores a partir desde un valor de 10 en adelante. Miren qué importante la diferencia que les mencionaba que hay con la escala como tal de pH. Entonces, la escala de pH nos dice que valores por debajo de 7 son ácidos, por encima de 7 son ácidos. Pero la escala específica de la alcalinidad nos demuestra que por encima de 4 ya hay presencia de bases débiles y que ya llegando a 10 o pues por encima de 10 van a estar las bases más fuertes o los hidróxidos. Entonces, el concepto de basicidad o de acidez es el mismo, pero la escala con la que se valora es distinta para cuando analizamos pH como tal a cuando analizamos alcalinidad. Con la práctica de alcalinidad, entonces es necesario distinguir cuáles componentes pertenecen a las bases débiles y cuáles componentes pertenecen a las bases fuertes y podemos cuantificar la diferencia entre ellas. En este momento, procederemos a distinguir los materiales necesarios. Contamos entonces con 2 pipetas de 10 mililitros cada una. Estas pipetas serán utilizadas para tomar alícuotas de estas 2 muestras de agua. Son 2 muestras diferentes, cada una de una procedencia diferente. De esa forma vamos a evaluar la alcalinidad de ambas muestras. Tenemos la solución de ácido sulfúrico, Bueno, estos materiales que nos está mostrando aquí la laboratorista tienen una función específica cada uno porque luego todos estos datos los vamos a tener que meter en una fórmula. La alcalinidad no nos da de manera tan sencilla como identificamos el cloro. Muchas veces tenemos que partir de un cálculo. Entonces, la pipeta de 10 mililitros es para garantizar que la cantidad de muestra que usted va a coger son 10 mililitros. Recuerden que la pipeta es un elemento de laboratorio que nos garantiza que el volumen sea muy exacto. Entonces no puede ser más o menos 10. Eso es lo primero que vamos a apuntar ahí en los cuadernos. La cantidad de muestra tomada para el análisis debe ser exacta y eso quiere decir que debe ser medida con un elemento de precisión. En este caso, una pipeta. De hecho, cuando la cantidad es más grande, cuando vamos a analizar, digamos, 50 mililitros, lo podemos hacer en
en la probeta, que también es una unidad, es un elemento de laboratorio que nos permite hacer mediciones sensibles al volumen. Pero por lo general tratamos de utilizar menor cantidad de muestra para usar una menor cantidad de reactivos, contaminar menos y que nos cueste menos el análisis. Entonces, para eso sirven esas pipetas. Dice, pipeta de 10 mililitros, vamos a coger exactamente 10 mililitros de muestra y ese es el primer factor que vamos a tener en cuenta. Volumen de muestra conocido. Lo cual vamos a desarrollar la titulación y la reacción de... ¿Qué tiene en ese balón aforado? Tiene una cantidad de ácido a una concentración conocida. Entonces, ese es un segundo parámetro muy importante dentro de esta fórmula que vamos a utilizar, porque una titulación consiste en identificar una concentración desconocida a partir de una concentración conocida. Entonces, miren, como estamos identificando alcalinidad en el agua, o sea, bases fuertes o débiles, entonces titulamos con un ácido. Ácido con base para que en algún momento se neutralice y nosotros podamos, con el cambio de color del titulador, saber qué volumen de ácido de concentración conocida gastamos. Ahora al final vemos la fórmula, pero quiero que vayan identificando que la concentración del ácido es conocida. El volumen de la muestra es conocido y exacto. Hasta ahí. Neutralización. Los Erlenmeyer que tenemos presentes acá son los que utilizaremos para desarrollar la titulación. Estos Erlenmeyer los colocaremos debajo de la bureta que tenemos aquí presente. Esta bureta nos permitirá almacenar el ácido sulfúrico previamente mencionado y para esta práctica utilizaremos dos indicadores. Un indicador mixto de verde de bromocresol y rojo de metilo y fenoftaleína. A continuación pasaremos con el procedimiento para el cual he invitado al laboratorista Giovanni Pérez y nos ayudará dentro del desarrollo de esta práctica. Lo primero a realizar es la alimentación del ácido sulfúrico a la bureta. Nuevamente debemos verificar que esta bureta se encuentra cerrada, su llave se encuentra cerrada para evitar el paso de la solución y con ello perder la solución. Para ello colocamos ese beaker de apoyo en la parte inferior para evitar que pueda derramarse y pueda suceder accidentes. Y también ajustamos el volumen con el aforo de la bureta. Después de alimentar la solución de ácido sulfúrico, y sobre este se debe mencionar que se encuentra estandarizado y que su concentración es de 0,02 normal. Algo muy importante aquí que necesito que diferencien. En la bureta, que como recordarán de la práctica que hicimos de laboratorio, es este tubo largo que está milimétricamente marcado, vamos a poner el ácido con una concentración conocida. Esa concentración pues depende del protocolo, pero por lo general es la concentración mencionada por esta chica. 0.02 normal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un ácido metido en un elemento que nos va a permitir medir exactamente el volumen gastado. Todo eso en la bureta. Entonces la bureta nos da el dato del volumen de ácido de concentración conocido. Y en el Erlenmeyer vamos a tener una muestra que tiene un volumen conocido, pero que no sabemos la concentración de alcalinidad. Se procede a tomar la muestra número 1. Con la pipeta de 10 mililitros, se toma este volumen, teniendo en cuenta la marca que registra el aforo, y se transfiere esta solución a uno de los beakers. La primera determinación de la alcalinidad es la identificación de la alcalinidad por bases fuertes. Para ello utilizamos el indicador de fenoftaleína. Si la muestra tiene bases fuertes, la solución se tornará rosada. De hecho, tiene un tono muy vivo, un tono fucsia, como podemos ver a continuación, y esto nos sugiere la presencia de bases fuertes. La fenoftaleína es uno de los indicadores más usados dentro del laboratorio y como la laboratorista nos indica,
Si al adicionar 1 o 2 gotas de fenolftaleína máximo, no se adiciona chorrito ni se adicionan mililitros, es 1 o 2 gotas máximo, la muestra se pinta de rosado, tiene bases fuertes. Si al adicionar fenolftaleína no obtuviéramos ningún color, quisiera decir que esa muestra no tiene alcalinidad por hidróxidos, que son las bases fuertes. Entonces dejamos ahí, ya ese valor le ponemos 0. Si encontramos bases fuertes en una muestra de agua, podemos decir sobre una fuente hídrica que se encuentra altamente contaminada. El siguiente paso es realizar la titulación. Recordemos que en la bureta tenemos ácido sulfúrico que nos permite neutralizar y veremos que esta neutralización, a diferencia de la práctica de estandarización de soluciones, aquí veremos que ese color rosa va a desaparecer. La adición de la solución se debe realizar de forma muy cuidadosa para establecer en qué punto se da el cambio de color. Como pueden observar, poco a poco el color rosa va desapareciendo. La solución va perdiendo color. Y nos apoyamos de un papel blanco para verificar que la solución llegue a ser incolora. Miren cómo lo está haciendo la laboratorista, se adiciona el reactivo gota a gota y la mezcla debe ser permanente para garantizar que no se nos vaya una gota de más. O sea, porque una vez que ella cambie, que la muestra cambie de color y se vuelva transparente, usted le sigue adicionando gotas de ácido, pues sí, no se va a volver más transparente. Ya está transparente. Entonces, la idea es identificar el punto en el cual se volvió transparente, que es cuando se supone se neutralizaron, en este caso, las bases fuertes o hidróxido. Falta un poco más. Y observen que en este punto ya la solución pasó de un fucsia muy fuerte a una solución incolora. A este punto se ha terminado el procedimiento de determinación de alcalinidad por bases fuertes. Ahora procedemos a determinar la alcalinidad por bases débiles, pero previamente a ello, Giovanni ha mostrado el volumen gastado. Recordemos que el volumen iniciaba desde los 0 mililitros y donde señala Giovanni es el volumen gastado por este procedimiento. Bueno, vamos a ver y vamos a apuntar allí porque en el video no hacen el cálculo para saber cuánto exactamente, eh, cuánto exactamente se gastó. Entonces, miren, esa dice que es una bureta que más o menos cada rayita de esas son 0.05 mililitros. O sea que tenemos 1 mililitro, 5, 10, 15, 20, 25. 1 mililitro, 1.5, 1.6. Tendremos 1.6 mililitros con fenolftaleína. Vamos a ver de cuando se acabe el video para qué nos sirve este valor. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero el número 1 está aquí, el número 2 está acá. Quiere decir que todo esto es 1 mililitro, que todo esto es medio mililitro porque está a la mitad y que cada una de estas rayitas son 0.05, como dice la muestra de la bureta. No todas las buretas son iguales. Entonces es muy importante identificar dónde están los números grandes que nos muestran el mililitro y cuánto es cada línea. Si estoy bien, ¿no? Entonces 1, 1.5, 1.6, 1.7 si tenemos en cuenta el menisco. Estaba teniendo cuenta bien el menisco. Listo. Es necesario anotarlo para los cálculos posteriores de la alcalinidad. Ahora, el siguiente paso es adicionar el segundo indicador, que es el indicador mixto, con el cual se determinará la alcalinidad por bases débiles. Observen el cambio de color. Inicialmente la solución es azul y al final de la titulación se esperará un color rojo. Bueno, no es que sea tan rojo, de pronto es, bueno, rosa o a veces sí es tirando vino tinto. ¿Qué pasa si cuando adicionamos el color, el indicador mixto, que en este caso lo hicieron con verde de bromocresol,
Em, tenemos de una vez un color rojo, vino tinto o un color oscuro. Querría decir que la muestra no tiene alcalinidad de ningún tipo, ni por hidróxidos ni por bases débiles. De hecho, como dice ella, no sé si ya lo dijo o lo va a decir, este indicador mixto puede servir para determinar de una vez la alcalinidad total por bases fuertes y débiles, pero es importante saber cuál es la alcalinidad por hidróxidos y cuál es la alcalinidad por bicarbonato para el tratamiento en la planta. Entonces, por eso es que la separamos con dos indicadores. Realmente, este procedimiento permite determinar la alcalinidad total, pero al conocer la alcalinidad por bases fuertes, la resta de la alcalinidad de bases fuertes a la alcalinidad total nos permite identificar cuál es la alcalinidad por bases débiles. Nuevamente, se recomienda que la adición de la solución sea de forma cuidadosa. En la medida que observemos que el color empieza a cambiar, debemos tener mucho cuidado. Observen que poco a poco la solución empieza a tornarse un poco rojiza. Ya falta poco, adicionamos gota por gota. Y observen que se presenta un cambio de color. Pasamos de un color azul claro a una solución rosada. De esta forma, terminamos el procedimiento para la muestra número 1 de determinación de alcalinidad por bases fuertes, bases débiles y la alcalinidad total. Realizamos ahora el procedimiento con la muestra número 2. Nuevamente verificamos. Bueno, yo les voy a dejar este video para que también lo terminen de ver y miren cómo se hace con la muestra número 2, que es exactamente lo mismo, pero como que gastan menos reactivo. Ahí hay una cosa que no nos muestra y es la cantidad de volumen de reactivo que se fue en la segunda titulación. Entonces vamos a suponerlo, que no nos lo muestran, vamos a suponer que fue 2,1 mililitros que se fue en la segunda titulación. Permítanme entonces. La presencia de alcalinidad por bases fuertes con fenolftaleína y Bueno, permítanme entonces, voy a parar un rato la grabación para sacar un tablero o algo donde pueda escribir y hacerles el cálculo.